monasterios y todas ellas contribuían al sustento del propio monasterio. Por ejemplo, hay casos que llegaron en Gales hasta 4.500 hectáreas y la abadía de Poblet, por destacar un caso en España, en Cataluña, ejerció un papel fundamental en la repoblación de las tierras catalanas recién reconquistadas mediante sus granjas. En 1276 sumaban unas 25.000 hectáreas, además de 29 villas, 38 despoblados y otras adquisiciones diversas. Y algo semejante puede decirse con respecto al este del Elba para lo que se ha llamado la marcha alemana hacia el este. El poblamiento de nuevas tierras fue paralelo a su puesta en cultivo, una labor enormemente importante de los monjes cistercienses. Fue también la roturación de campos, la puesta en cultivo de tierras, la desecación de zonas pantanosas, que además en ellas se difundían enfermedades contagiosas. Algunos de los casos más destacados tuvieron lugar en las dunas de Flandes, donde la abadía de Lesdin transformó 11.000 hectáreas de terreno hostil en terreno cultivable, o la abadía de Valkenried en Turingia, donde un yermo cenagoso se convirtió en lo que se llamó la pradera dorada. Las granjas tenían entre sus instalaciones importantes graneros para el cereal, y al lado del cereal también otra dedicación importante fue la viticultura, con bodegas de gran importancia, por ejemplo las de la zona de la Borgoña francesa. Junto a ello, también hay que destacar la elaboración de cerveza. Muchas de las cervezas monásticas han adquirido gran fama. Bien, aparte de la imagen que puede haber en ocasiones del monje bebedor, imagen injusta, pero que existe muchas veces y que es la que se difunde en los medios, esto tiene también una justificación, tanto el uso del vino, que San Benito permite a sus monjes, e incluso San Pablo lo recomienda, aunque San Benito dice también que el que pueda pase sin él. El uso del vino y de la cerveza hay que tener en cuenta que son dos alimentos casi indispensables en la dieta medieval. Y entre otros aspectos porque, aunque los monasterios cistercienses se trata, como hemos dicho, de que se sitúen en lugares donde haya aguas limpias y ricas, muchas veces estas aguas no eran aptas para poderse beber. Eran aguas que estaban a lo mejor contaminadas por los excrementos de animales o por bacterias que muchas veces se desconocían, pero que afectaban al aparato digestivo. Y por lo tanto se tenía que sustituir con la leche, el vino y la cerveza. Podríamos destacar otros aspectos, como también el aprovechamiento forestal. Los monjes cistercienses trataron en todo momento de hacer un aprovechamiento racional de los bosques y un aprovechamiento que, aparte de la extracción de todos los fondos, de todo lo que el bosque podía proporcionar, hiciera que éste se pudiera regenerar. Tanto es así que algunas de las medidas protectoras de los bosques que se habían determinado hicieron que en el siglo XVII fueran tomadas como modelo para otras medidas protectoras como las de Colbert en Francia. Una referencia ya para acabar a las monjas cistercienses y a las órdenes militares, y les pido disculpas porque tengo que resumir esta parte final ya, me he alargado un poco de más. Las monjas cistercienses en un primer momento no parece que hubiera una preocupación por las vocaciones femeninas, a pesar de que San Roberto de Moresme había dirigido a varias religiosas. Y debió de surgir, parece que surgió más a partir de la entrada de San Bernardo en 1112, cuando el cister empieza a volcarse en las vocaciones femeninas que se empiezan a presentar, o monasterios de monjas preexistentes o beduinas que quieren incorporarse a la orden. El priorato de monjas en Juilly, en todo esto me podrán corregir las hermanas que están aquí presentes, se considera normalmente el priorato de monjas de Juilly como el primer monasterio cisterciense, aunque todavía vivían una vida bajo reglamento benedictino propiamente, aunque ya ingresó en ella también la hermana de San Bernardo, que sería la segunda abadesa, la segunda priora, Santa Undelina. De aquí partieron varias fundaciones y la primera abadesa de Tarbes,
que es el que está considerado como propiamente ya el primer monasterio estrictamente cisterciense, que observa desde su fundación por San Esteban Jardín la regla de San Benito, la Carta de Caridad y los estatutos de los capítulos generales cistercienses, bajo la afiliación y la dirección de la abadía de Císter de Citeaux, y se convierte en la cabeza de una congregación de cenorios femeninos. El siglo XII y el XIII van a ser dos monasterios de amplia extensión de los monasterios femeninos cistercienses, que harán que el capítulo general vaya dando una serie de normas. El siglo XIII ha sido denominado como el gran siglo de las monjas cistercienses. En Europa y en Oriente Próximo se llegan a censar entre 752 y 873 monasterios. Algunos son nuevas fundaciones y otros, en ocasiones, son más bien incorporaciones, como decía, de monasterios femeninos preexistentes o casas de beguinas, de mujeres religiosas que realizaban vida en común y que se incorporan ahora a la vida cisterciense. Y para concluir, una referencia que voy a limitar ya lo más posible a la influencia de San Bernardo y del Cister en el nacimiento de casi todas, no de todas, pero sí de casi todas las órdenes militares en la plena Edad Media. San Bernardo, a petición de Hugo de Payens, el fundador de la Orden del Templo de Jerusalén, digo templo porque a veces se dice el temple, pero realmente es un galicismo cuando se utiliza este término en español. Como señalaba mi director de tesis, Miguel Ángel Ladero, realmente en español sería la Orden del Templo, más que del temple, aunque es como se le suele conocer, o templarios. El fundador conoció unos momentos dificultosos en su nacimiento y pidió, había nacido en Jerusalén, para asistir a peregrinos que llegaban allí y protegerlos también de los ataques de racias musulmanas, de saqueos musulmanes. Pide la colaboración de San Bernardo, pide la aprobación pontificia, pide que algunos eclesiásticos destacados den su parecer sobre este fenómeno nuevo de unos monjes soldado. Y aquí es donde va a encontrar el apoyo esencial de San Bernardo, que aparte de influir en el concilio de Troyes de 1127, en el que se aprueba el nacimiento de esta nueva orden, de este movimiento de los llamados pobres caballeros de Cristo o pobres caballeros del templo, además San Bernardo va a escribir un pequeño libro, el de Laude Nobili Militia, en alabanza de la nueva milicia, que va a ser el gran impulso para los templarios y para las órdenes militares de filiación cisterciense que van a nacer después. La nobleza francesa y europea tenía sus reticencias a esta idea de ser caballero y además hacerse monje. San Bernardo apoya esta visión como una vocación concedida por Dios. Si al monje lo concibe como soldado de Cristo, al monje soldado templario lo concibe plenamente como soldado de Cristo, y va a proponer además frente a la milicia secular, a la milicia temporal, a una milicia que estaba más volcada en afanes personales, en ambiciones, en avaricia, en vanagloria, va a proponer esta nueva caballería cristiana dentro de todo un conjunto que ya venía de siglos atrás de cristianizar la actividad guerrera, de darle unas pautas éticas pacificadoras y orientarlas hacia lo que podían ser unos enemigos comunes. Bien, la influencia de San Bernardo en este aspecto es fundamental. La orden del templo nacerá vinculada al Cister y a partir de ella también, tomando como modelo, por una parte en la Reconquista española van a nacer órdenes de filiación cisterciense importantísimas, como será la de Calatrava, en tierras sobre todo castellanas, y Avís en Portugal, la orden de Alcántara, más bien en tierras leonesas, sobre todo de Extremadura, tendrá una participación muy importante en la repoblación de Extremadura, la orden de Montesa, que será para acoger a los monjes soldados, bien, a los caballeros templarios después de la disolución de la orden del templo, y la orden del Cristo también sucede lo mismo en Portugal, la orden de Avís en Portugal señalaba, o la orden teutónica en Alemania, que va a tener una participación muy importante en lo que es también la expansión alemana hacia el este. No me alargo más, siento que ya me he extendido de hecho más de lo debido y espero no haberles aburrido en exceso.